Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu profe Rogelio Tobías Saucedo y en este video vamos a ir finalizando esta práctica social del lenguaje para posteriormente pues realizar ya lo que sería el producto final. Y en el video anterior estábamos hablando acerca de las características que tienen las obras de teatro o en particular el guión teatral. En tu libro de lecturas hay una lectura que se llama Fábula del buen hombre y su hijo. Entonces quiero que me acompañes con tu libro de lecturas y busques este título, Fábula del buen hombre y su hijo, para en esta lectura ir viendo las características que tienen las obras de teatro. Es en la página 102 de tu libro. Y bueno, primeramente, si ya tienes ahí tu libro, vamos a algunas de las características. Primeramente, si tú te fijas, la forma en que está escrito el texto pues es diferente a la de los cuentos u otras narraciones. Pues empieza aquí primeramente indicándonos quiénes son los personajes, la escenografía, nos da algunas ideas para la representación de esta obra de teatro y siguiendo con más, pues ya aparecen lo que serían los diálogos. Ahora quiero que pongas atención aquí, ¿sí? Si tú te fijas bien, los diálogos nos indican primeramente el personaje, nos indica quién es el que está hablando en ese momento. Vienen dos puntos y enseguida de esos dos puntos el diálogo que corresponde a ese personaje. También hablábamos en otra ocasión acerca de lo que son las acotaciones. Las acotaciones es ese pequeño texto que se encuentra entre paréntesis y que está indicando al actor que va a interpretar a ese personaje en la obra de teatro, le está dando algunas indicaciones de cómo debe decir el diálogo, ¿sí? O bien está dando algunas indicaciones del escenario. En este caso, por ejemplo, está el personaje campesino, viene el diálogo del personaje y viene una acotación que le está indicando en este caso al actor personaje que salga, ¿verdad? Por eso dice sale el caminante. En este siguiente caso también hay otro ejemplo de acotación. Se indica quién es el personaje, viene el diálogo y hay una acotación. La característica principal de las acotaciones es que están entre paréntesis. Entonces, eso le está indicando a la persona que interprete a este personaje, le está indicando cómo debe decir el diálogo. En este caso le está diciendo que lo debe decir en un tono amable, ¿verdad? En un tono de amabilidad. Entonces podemos ir revisando las características de esta obra de teatro. Nuevamente aquí nos presenta otra acotación, viene otro personaje, su diálogo, buenos días. La acotación le está indicando a la persona que esté representando a este personaje lo que tiene que hacer o cómo tiene que decir o cómo tiene que actuar en ese diálogo, en esa obra de teatro. Ahora también quiero que pongas atención en los diferentes signos de puntuación que se presentan en este guión. Ya hablamos, por ejemplo, acerca de los paréntesis. Todos los textos que se encuentren entre paréntesis es una acotación. Pero también hay otros signos de puntuación, como por ejemplo, en este caso, los dos puntos. Siempre cuando se indica, cuando va a hablar un personaje, está el personaje seguido de dos puntos. Entonces esos dos puntos, lo que está después de esos dos puntos, nos está indicando el diálogo de ese personaje. Checa también muy bien los signos
de puntuación como los de interrogación y signos de exclamación, que son también muy importantes tomarlos en cuenta e incluirlos en una obra de teatro que vamos a escribir, porque vas a escribir una obra de teatro y lo vamos a tomar como producto final. Bueno, vamos a pasar al libro para revisar lo siguiente. Página del libro de español, que dice en el libro el guión de teatro, escena por escena. Entonces ya aquí vamos a escribir el guión de teatro. Si tú recuerdas en días anteriores te leí esto de El gato con cartas. A partir de ese cuento vamos a escribir una obra de teatro. Ese cuento lo vamos a volver a escribir, pero en forma de obra de teatro. Para eso vamos a considerar lo siguiente, estas preguntas. ¿Qué escenografía necesitan? ¿Qué ruidos deben escucharse? ¿Debe estar todo? ¿Qué personaje entra y cómo se marca el inicio de su parlamento? ¿Cómo anotan las acotaciones, tono de voz, vestuario, actitudes o movimientos que debe hacer el personaje? Les sugerimos no utilizar parlamentos largos, sino diálogos cortos entre personajes que pueden incluir chistes, dichos, adivinanzas, equívocos, enredos. Esto dará más agilidad y gracia a la obra. Viene ahora, dice, el guión completo. Bueno, ya ahí nos pide el libro que ya tengamos nuestro guión y revisarlo en grupo, ¿verdad? Pero pues como no estamos en el grupo, pues vamos nada más cada quien en su casa a hacer este guión del cuento El gato con cartas, transformarlo a guión nuevamente al libro de lecturas, a este cuento precisamente que es. Y ya que hayas leído el cuento, lo primero que hay que hacer es identificar a los personajes, identificar a cada uno de los personajes e identificar sus diálogos. Tener bien presente eso, a cada uno de los personajes e identificar sus diálogos. En una de las tareas que te encargué que identificaras a los personajes, los subrayaras de un color y los diálogos los subrayaras de otro color diferente. Ese es el primer paso o de los primeros pasos que tenemos que realizar para escribir nuestro guión de teatro. Te voy a mostrar aquí cuáles son los pasos que debemos seguir precisamente para convertir un texto narrativo, en este caso un cuento, convertirlo a una obra teatral. Otra vez de El gato con cartas. Si vamos a analizar el contenido de ese cuento y vamos a identificar lo siguiente. Estos son los pasos para obra de teatro de un. El primero de ellos es identificar el número de escenas que tiene un cuento. Fíjate bien, ¿cómo podemos identificar el número de escenas que tiene un cuento? Pues bien fácil, si yo al estar leyendo el cuento identifico cuando cambian de lugar, ¿sí? Cuando cambian de lugar, ahí es una escena. O sea, si por ejemplo yo empiezo a leer el cuento y en el cuento va diciendo que el gato con botas estaba en su casa, sí, que después encontró una postal que no era para él. Entonces el cuento dice que el gato empezó a caminar hasta que se encontró con Caperucita Roja. Entonces ahí ya hubo un cambio de lugar, un cambio de escenario. Entonces cuando el gato con botas estaba en su casa es una escena. Cuando se encuentra con Caperucita Roja es otra escena. Entonces cada vez que veamos que hay un cambio de lugar son diferentes escenas. Porque en una obra de teatro lo que sucede es que cuando se cambia de una escena a otra, se cierra el telón, ¿sí? Para que detrás del telón la gente, ¿verdad? que trabaja ahí pues tenga oportunidad de acomodar nuevamente el escenario para el lugar donde vaya a ocurrir la siguiente escena. Entonces ese es el primer punto, identificar el número de escenas que tiene el cuento. El segundo, identificar a los personajes.
tenemos que identificar a cada uno de los personajes del cuento e identificar sus características. El número 3 es también identificar el diálogo de cada personaje. Si ya localizamos a los personajes, ahora este paso es identificar los momentos en que cada personaje tiene una intervención. Vaya, los momentos en los que cada personaje tiene un diálogo. El 4 es situación de los hechos en cada una de las escenas. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Si ya identifiqué las escenas, porque ya me di cuenta que cuando hay un cambio de lugar es una escena diferente, entonces ahora tengo que identificar qué es lo que está sucediendo en cada una de las escenas. Y el número 5 es lugar en donde ocurren los hechos de cada una de las escenas. Si están ocurriendo en el bosque, si están ocurriendo en una casa, si están ocurriendo en una ciudad, ¿sí? Identificar el lugar en el cual están ocurriendo cada una de las escenas. Por ejemplo, vamos a El gato con cartas. Vamos a leer la primera de este cuento. Dice así: eran las 6 de la mañana. El gato con cartas se puso su mejor traje y se peinó. Tomó su alforja, guardó su chaleco, la carta que había escrito durante la noche y salió a entregarla. Pero cuando abrió la puerta, junto a las botellas de leche, encontró una postal que no era para él. Como vio que le podía entregar, pues le quedaba de paso, el gato con botas, con su carta en el chaleco y su alforja aún vacía, tomó la postal y empezó a caminar. Caperucita Roja estaba desayunando cuando vio llegar al gato con botas. Dio el último bocado a su bolillo con natas y salió sonriendo a recibirlo. Entonces, con un maullido gustoso, el gato con botas le dijo: junto a las botellas de leche encontré esta postal que es para ti. Ahora bien, quiero que pongas atención a esto. En este cuento está empezando y si tú te fijas, en este cuento tenemos dos escenas. Porque la primera escena es cuando el gato con cartas está en su casa, se da cuenta de que tiene una postal que no era para él, y entonces sale a entregar esa carta. Esa es la primera escena. Cuando el gato con cartas sale, la siguiente escena es ¿sí? Cuando Caperucita Roja estaba en su casa y que vio llegar al gato con cartas. Entonces aquí ya tenemos dos escenas. Tenemos que identificar a los personajes. En la primera escena, ¿cuántos personajes hay? En este caso, pues nada más sería uno, el gato con botas, ¿sí? Tenemos que identificar qué es lo que está sucediendo en cada. Ahora, en la segunda escena, pues ¿cuántos personajes hay? Está Caperucita Roja y también está el gato con cartas. Tenemos que identificar qué es lo que está sucediendo en esa escena y dónde está sucediendo. Y bueno, ahora aquí está el ejemplo que podemos de cómo podemos ahí en nuestro guión de teatro este cuento del gato con cartas. Es nada más un ejemplo, tú lo puedes hacer de otra manera. Yo aquí puse, por ejemplo, que el narrador empieza diciendo: eran las 6 de la mañana, el gato con botas se puso su mejor traje y se peinó, tomó su alforja y guardó en su chaleco la carta que había escrito durante la noche y salió a entregarla. Pero cuando abrió la puerta, ¿sí? Entonces ahora está gato con botas, el personaje, hay una acotación, luego el diálogo que dice el personaje. Sí, qué sueño tengo, pero es hora de irme. Pero, ¿qué es eso? Volteando, otra acotación, volteando hacia abajo junto a las botellas de leche. Es una postal, pero no es para mí. ¿Para quién será? Ponemos otra acotación, revisando la dirección de la postal. Es aquí cerca, la entregaré de paso. Luego ponemos otra acotación, toma su alforja vacía y se va y empieza a caminar. Entonces ahí terminaría
la primera escena de pues de esta obra de teatro que vamos a empezar a hacer. Entonces, tomando en cuenta los pasos que ya te comenté ahorita, que ya les compartí ahorita, vamos a convertir el cuento del gato con cartas, lo vamos a convertir a obra de teatro. Repito, primeramente identificar a los personajes, identificar cuántas escenas tiene el cuento, identificar, bueno, los diálogos de cada uno de los personajes, identificar los lugares y qué es lo que está sucediendo en cada escena. Te voy a dejar también ahí unos videos de YouTube para que donde se explica cómo realizar esta actividad del cuento, de un cuento, convertirlo a una obra de teatro. Y bueno, eso es todo por este video. Esta tarea la vamos a entregar para el próximo día jueves, para que tengan la oportunidad de hacerla y de hacerla bien. Entonces, para el día jueves estaríamos entregando esta tarea. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en un próximo video.